Bueno, pues como siempre, bienvenidas, bienvenidos. El hexagrama que tenemos hoy es hermosísimo, el caldero sacrificial para los más elevados condimentos, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito espiritual. Lo tenemos ensamblado en el orden secuencial entre la revolución, el cambio de estación, la renovación de elementos que se quedaron caducos y el 51, que es el posterior, que es la conmoción, eh, arquetipo de la manifestación de la divinidad, que sorprendiéndonos por lo imprevisto, nos conmociona y nos retrotrae al propio autoanálisis para que como primogénitos de la tierra analicemos sin tirar los frutos de la ofrenda, analicemos nuestro interior para afirmar nuestros pasos adecuadamente. Pues entre el cambio de revolución y la conmoción para el análisis, pues estamos en este proceso de transformación de lo que a primera vista vemos, pero que el ser humano no se ha conformado nunca y gracias a su capacidad de su inteligencia, su reflexión y su capacidad de copartícipe en el proceso creativo, pues indaga y penetra y por medio de lo que ve aquí y allí, cuatro palos, cuatro piedras y dos clavos, pues construye. No se conforma con lo inmediato, sino que a través de la percepción de lo inmediato, combinándolo con sus elementos culturales, pues los va hilvanando a la luz. Vuelvo sobre la estructura del hexagrama. Tienes un abajo, que es el viento penetrante, y arriba tiene li, el fuego, como aventar el fuego, subir el fuego, pero por medio de soplar. Elevar, penetrar abajo como la planta y elevar arriba como el caldero y como la cocción, para por medio de los elementos de la cultura, aquello que vemos disperso y con caracteres elementales o burdos, pues por medio de los recursos culturales de cada uno, pues los vamos combinando y acabamos construyendo un lenguaje, un sistema, una cocción, un caldo, un, un buen potaje. ¿M? Algo digno de poder ofrender, de poder ser ofrendado a la memoria de los ancestros, a los que le debemos la gratitud de habernos mm, construido una base y por trascendencia hacia los ancestros espirituales. Este es el espíritu que impera en el caldero y cuyo hexagrama interior, el nuclear, es el 43. Resolver internamente las debilidades que puedan ocupar puntual o Dios quiera que no, desgraciadamente se cronifiquen las deficiencias en nuestro ser y no seamos capaces de desarraigarlas. El 43 es el arquetipo que nos invita a desalojar de nuestro espíritu y de nuestra mente las bajezas, los apegos que nos hagan ser parciales y que nos impidan una resolución limpia y de carácter creativo. Este es el nuclear, de manera que el nuclear nos impele a, sin hacer uso de la violencia y sin querer encubrir las propias deficiencias, a desalojar de nuestra actitud general los aspectos bajos o excesivamente parciales que dificulten un crecimiento creativo de la propia personalidad. Pues con esto tenemos encuadrado al hexagrama de hoy, el caldero.
Vamos a ver si le sacamos brillo y lo hacemos. Al final se puede llegar al brillo. Bien, bueno, pero no me voy a adelantar. Esto para quien ha obtenido el, el hexagrama sin líneas mutantes. Cuando entramos en el orden de mutaciones lineales una a una, pues entramos obviamente por abajo. Primer escalón, el portal de la casa. Pretendemos entrar en un ámbito oculto, en un ámbito elevado, en un ámbito de mayor enjundia en todos los sentidos que del que veníamos, pero estamos en una fase inicial. Y en ese sentido, como lo que vamos a tratar no es con una alimentación vulgar, que ni nosotros mismos pretendemos tildarnos o conformarnos con ser seres vulgares, que es una posible opción, pero si pretendemos ennoblecernos a nosotros mismos y nuestro comportamiento, pues estamos entrando en un ámbito de capacitación para una mayor elevación y proyección humana y ética en todos los sentidos. Entonces, la primera entrada, pues el dictamen nos dice que nos despojemos de todo lo que llevamos, de todos los prejuicios. Es decir, el niño deberá despojarse al entrar en el ámbito de lo elemental o de los caprichos caseros que le permiten los padres y los abuelos y todas aquellas eh, cosas que son puerilidades que están permitidas dentro del ámbito familiar, pero que luego no debe llevar a la escuela, debe desposeerse. O cuando en nuestro crecimiento personal pasamos de la camaradería, de las familiaridades con los hermanos o los primos y la camaradería con los coleguillas del instituto y de los compañeros de estudios iniciales, entramos en una facultad para proveernos de elementos de carácter superior. Una escuela, de lo que quiera que sea, no me refiero necesariamente y de manera exclusiva a estudios académicos, fundamentalmente a cambio a ir modificando por crecimiento creativo a la propia personalidad en todos los órdenes, no solo del conocimiento académico, que también, sino de todo conocimiento, pues debe uno despojarse de todos los prejuicios adquiridos durante un exceso de condescendencia en el ámbito familiar, de coleguerío en el ámbito de los primeros niños corriendo por el barrio y el lenguaje corto, pero útil para el barrio, pero insuficiente para alcanzar mayores conceptos respecto del entendimiento del mundo y del propio ser, y debe uno deslastrarse de todo ese fondo. De manera que para quien ha tenido la primera línea de mutación, la labor en función de su proyecto, implícito, consciente o no, aún imprevisto, obviamente, porque no, si estás entrando todavía no conoces cómo van a ser los años sucesivos o los cursos sucesivos, pero se supone que algo grande. Cuando muta esta primera línea, el hexagrama que nos propone o que proyecta es el 14, la posesión de lo grande, es decir, vamos hacia una gran posesión, pero vamos llenos de desperdicio. No nos hemos limpiado, es decir, muchas veces cuidamos los aspectos externos por los pruritos aquellos del que dirán y de las convenciones culturales. Pero aquí, teniendo en cuenta que se trata de una transformación de orden superior,
lo que debemos revisar y lo que debemos es rascar el fondo de nuestro caldero, que está lleno de prejuicios o de fórmulas que se han quedado prosaicas cuando no son manifiestamente vulgares y bajas, porque venimos de lugares y hemos adquirido creencias respecto de los sentimientos, del amor, de la lealtad, de la fidelidad, de la comprensión del mundo, que son francamente inservibles. Entonces, la primera atención que debe tener el consultante que ha obtenido la primera línea de mutación es rascar ese fondo residual, porque en una olla donde hemos dejado los residuos del puchero o de la cocción de ayer, no tiene sentido echar los elementos para preparar una ofrenda para quienes vienen de mayor relevancia y que vamos a preparar la comida para ellos. Limpieza en función de que aquello que pretendemos es una gran posesión, y una gran posesión significa una gran responsabilidad. Bien, esta es una respuesta oracular para la primera línea de mutación. Cuando la mutación se nos presenta en la segunda, pues el texto oracular dice que los elementos que llevamos en nuestra cesta son excelentes. Es decir, los puerros, nabos, cebollas, patatas, habichuelas, guisantes, todo aquello que llevamos es excelente. Pero estamos todavía en una fase transitoria. Y con esto estoy aludiendo al tránsito que produce esta línea cuando muta y que nos lleva al hexagrama número 56. Así como la primera nos llevaba a tomar conciencia de una grave responsabilidad porque aspiramos a una gran posesión, que sigue siendo base porque estamos en el caldero. Esta segunda dice, lleva unos alimentos en tus alforjas que son excelentes, o en tu cesta, como sea, pero todavía eres extranjero y tienes que adecuarte a las condiciones del territorio por donde andas. Es decir, tus elementos son buenos, pero no es lo mismo lo que se come en el sur que lo que se come en el norte y la manera con que se condimenta. De hecho, me voy a permitir recordar que esta es una línea que obtuvo Jung cuando preguntó al libro que cómo veía su desarrollo en el ámbito de la cultura occidental. Y obviamente sus elementos son, como el mismo texto aclara, envidiables, pero se halla en una zona cultural diferente, de manera que tiene que asumir un proceso de adaptación. De manera consultante, que los elementos que tú conllevas son excelentes, pero tienes que adaptarte a las condiciones del lugar por donde pasa. Y el lugar por donde pasa tiene sus propias reglas, sus propios fueros, y no tiene sentido que tú pretendas imponer lo que es común en tu fuero. Esos elementos son buenos, pero tú tendrás que ensamblarlos de manera adecuada, que sean afectos al contexto. No quiere decir que los tengas que devaluar, sino que los tienes que adaptar, o tú te tienes que adaptar de algún modo a entroncar, ensamblar adecuadamente con esta nueva cultura, con este nuevo ámbito hacia el que te diriges. Bien, esa es una posible respuesta para quien ha obtenido la segunda línea de mutación.
Cuando cambiamos de línea, vamos a la tercera, hago una alusión para que vosotros hagáis el recorrido mnemotécnico, ¿no? Línea tensional. Aquí también el producto que lleváis, el fondo que lleváis, es incluso catalogado tradicionalmente como exquisito. En el orden concreto de la cultura extremo oriental china, pues es grasa de faisán. Bien, no voy a entrar en los prejuicios de la modernidad. Aceptemos las cosas en su sentido histórico. La grasa de faisán es muy valorada, como lo son, por ejemplo, en nuestra cultura occidental europea, la salsa francesa o ciertas exquisiteces francesas o algunas incluso nuestras, ¿no? Territoriales. Es decir, hay un fondo que llevamos que es no solo bueno, sino exquisito, pero los elementos que lo transportan están averiados y hace falta repararlo antes de poder trasladarlo. Es decir, suponer que tenéis esa grasa, pero no vivís en una zona alejada y el medio de transporte, el coche, tenemos el coche roto, o el envoltorio en el que debemos llevar, o no tenemos un envoltorio adecuado para la delicadeza de conservación del producto. Entonces, tenemos que reparar en los medios. La síntesis oracular para esta consulta, dirigida a quien la ha obtenido esta línea, es tus medios para poner en función aquel buen producto que tienes de fondo están averiados. Y hasta que no se disuelva la tensión de este arreglo, no va a poder disfrutarse de ese producto excelente que lleva. De manera que ojo al modo de transporte o al modo en que tú lo presentas o al modo en que tú lo quieres llevar. Todavía el complementario se anticipa o se proyecta para decirnos que nos queda todavía que cruzar un río helado, esa grama 64, antes de la consumación, antes de poder llevar la obra a efecto. Todavía nos queda un cruce difícil. Hay un río helado y el río no te impide ver lo que hay en la otra orilla. Es decir, el cumplimiento de tus propias expectativas. Wow, cuando yo esto lo lleve allí, lo venda y tal y cual, o lo intercambie y aquellas personas puedan disfrutar también de esto, lo bien que nos va a ir a parte y parte. Y además lo estoy viendo y me hacen señales. Pero entre ellos y yo está que tengo la rueda rota, están pinchadas, me falta aceite, tengo reparaciones. Yo en mis maneras no soy la persona adecuada en este momento, tengo que reparar en el medio. ¿Y cómo lo debo hacer? Pues como el zorro arquetípico de las leyendas, no en su versatilidad engañadora, ¿no? Sino en su astucia, en su perspicacia, en su capacidad de prever que no cruja el hielo y me vaya a hundir y cuando estoy en medio de la travesía me hunda y definitivamente se vaya todo al garete. Ocultar, es decir, larga visión, paso cauto y preparar los pasos uno detrás de otro para poder consumar esta travesía adecuadamente, que implica la reparación de los medios. Cuando llegue la lluvia, dice el texto antiguo, se disolverán las tensiones y se podrá disfrutar del rico fondo que lleva como alimento. Esta es una posible interpretación para la tercera línea. Con la cuarta, vuelvo a aludir, aunque sea de manera tangencial, al orden de la secuencia, porque es línea multitensionada, aunque esté
cualitativamente en el rango del trigrama superior. Primera del trigrama superior. Pero ojo, la multitensionalidad, y este es un defecto humanamente muy común, cuando tú tienes grandes pretensiones y se supone que llevas buenos elementos o tienes buenas opciones o tienes capacidades para poder llevarlo, hay elementos que se pueden intromisionar, que son la inquietud, la soberbia, el exceso de precipitación, y aquí lo describe muy bien el duque de Chow como un portador, como un portador de un rey, me estoy acordando de el copero y el panadero de Faraón, ¿no? Que fueron echados fuera a prisión, ¿no? Pues algo parecido a este, es decir, un exceso de ambición y cortas luces, demasiada pretensión, demasiado querer acaparar, como llevar muchas cosas en la bandeja y ser muy precipitado. Y aquello que era un condimento extraordinario va y lo vierte sobre la persona a quien quiere honrar con la comida. Daos cuenta, ¿eh? Te vuelcas al príncipe con todo su atuendo de suntuosidad que es imposible adquirir, y tú que debieras ser especialmente comedido, eres tan precipitado que el contenido tuyo se lo tiras encima y echas el trabajo a perder, que es el complementario. Ojo con esta línea. Por exceso de ambición, por exceso de inquietud, por exceso de precipitación, aquello que podría llegar a ser un rico manjar, corres el riesgo de convertirlo en una afrenta para aquella persona o aquel conjunto al que pretendes beneficiar con tu trabajo y llenarte tú mismo de humillación. Complementario, Hexagrama 18. ¿Qué dice el 18 especialmente para este consultante? Oye, ¿cuándo has empezado a permitir que se te vayan colando por autocomplacencia elementos de precipitación? ¿Mm? Ah, porque tenía la expectativa de ganar tal, porque tenía la expectativa de hacer brillar esto, aquel matiz de esta obra increíble, inédita, pero yo, con lo bien que yo termino esto, con lo bien que tú terminas esto, echándoselo al príncipe por encima. Ahí han metido ya la gamba, y permitidme este lenguaje coloquial que espero que entendáis todos los que me oigáis, tengáis la paciencia de escucharme. Cuando hayas localizado cómo empezaron a filtrarse tus debilidades, a dejar pasar deficiencias y a tener un rígido aquietamiento en tu proyección inadecuada, pues corrígela y vela que no vuelva a ocurrirte en el proyecto de reconstrucción, otra vez se te cuelen otra vez debilidades. Bien, esa es la advertencia prefiero que sea una advertencia y no un hecho consumado, para la línea cuarta de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos la quinta, pues oye, pues me estoy acordando de, bueno, uno vive inmerso en el mundo que vive y tiene también los apegos que tiene, ¿no? En televisión tenemos a Arguiñano, que lleva mucho tiempo haciendo las cocciones, ¿no? Y además tiene una expresión así onomatopéyica de chup, 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 ¿no? No sé si algunos la recordáis. El condimento está en ebullición. Tiene el puchero, la olla, tiene los elementos portadores, las asas de oro, dice el texto tradicional. Es decir, aquello que estamos cociendo es excelente, es áureo, es brillante, es noble,
pero está en cocción. ¿Qué hace un buen cocinero, como ahora solemos llamar chef, ¿no? Que está tan en boga, al menos en nuestro ámbito cultural? ¿Mm? Pues por el olfato, por el olor, sabe si está bien condimentado, si no, y si no metes una cuchara de madera o de lo que sea pertinente, no vaya yo a meter la gamba con los chefs, porque yo no soy un negado. Metéis, probáis a ver cómo está de sal, cómo está de especia, qué le falta, si está duro este producto o aquel otro, cuánto tiempo de cocción. Con la quinta línea tenemos una noble cocción, pero ojo, el texto dice que perseverancia, porque todavía tenemos que permitir estar pendiente, pues, cuando muta esta línea, produce como complementario el hexagrama número 44, que el 44 es el exceso de autocomplacencia, el no estimar que una pequeña debilidad pueda tener un elemento corrosivo que eche a perder nuestro producto. Yo diría, hay un texto rabínico que dice que la caída de la mosca en el aceite del perfumista la echa a perder. Es decir, cae una mosca en el aceite del perfumista y lo echa a perder. Un exceso de sal o una carencia total de sal o un exceso de especias en el producto o de cocción hacen que se vaya al garete el trabajo. Por tanto, ciertamente el producto lo estamos elaborando estupendamente, pero todavía hay que perseverar en que su cocción llegue a fin sin que se nos cuele ninguna debilidad, sino que todo corresponda conforme a principio, que es la contraparte del hexagrama 44, que es el complementario, la manera de contrarrestar el ser autocomplaciente y permitir que se cuelen debilidades y nos echen a perder el producto. Bien, pero el producto que se está cocinando es excelente. Lo digo para consuelo del consultante. Y con la sexta línea, pues con la sexta línea, el texto tradicional del Duque de Chow aúna la firmeza y nobleza del oro con el brillo del jade. Daos cuenta, aquí las asas portadoras son de jade, que en el ámbito tradicional de la cultura china tiene tanta nobleza como el oro, pero además une el brillo de la elegancia. Es decir, como se diría aquí, haciendo uso del término de che y de la cultura mm, francesa, tópico, pero real, chapeau, ¿no? Aquí el producto es excelente y elegante. Y el complementario, que es el hexagrama 32, lo que nos viene a confirmar o lo que nos viene a aconsejar es que esa elegancia, ese brillo que estamos logrando en nuestro trabajo, lo que debemos es hacerlo durar en el tiempo, darle duración. El hexagrama número 32, que es el complementario. Con esto hemos visto las mutaciones de una línea. Ahora vamos a tratar de combinar dos líneas, la primera y la segunda. La primera encargada de desalojar los prejuicios y las convenciones que traemos de nuestro pasado paleto o de nuestro pasado vulgar o de nuestro pasado engreído de elementos comunes pero bajos. Porque entramos en un ámbito superior y desde el lenguaje, el propio lenguaje hasta los ademanes y la manera de comportarnos en cuanto a la vestimenta, y estoy mencionando los elementos exteriores,
Todo eso cambia cuando entramos en un ámbito superior. Excuso decir los prejuicios internos que tengamos respecto de la moral o las relaciones sociales próximas, personales, o si nos metemos en fregados más profundos como sociológicos, políticos o intelectuales de gran calaje y trascendencia espiritual. Bien, esa primera línea y la segunda. Vale que sobre esta rectificación metas elementos válidos. Bien, válidos, pero todavía en tránsito hacia una consumación y aceptación en el entorno en el que te mueves, que es la línea segunda. Debes, aunque hayas mejorado tu fondo, debes todavía tener un proceso de adecuación en el contexto extraño de extranjería por el que actualmente transita. Complementario total, el 30. Lo adherente. Adherir a lo esencial y cultivarlo con docilidad hasta hacerlo brillar. Esta es una respuesta posible para la línea primera y segunda del caldero en mutación. Cuando debiéramos conjugar la primera y tercera, pues volvemos a tener la advertencia de limpiar el fondo de prejuicios que arrastramos de nuestra cultura anterior, de los niveles que hemos alcanzado en el ámbito de lo que quiera que se refiere a la consulta. Los elementos anteriores obsoletos, que no quede ni rastro, ¿eh? Hay que integrarlo en función de la corresponsabilidad de posesión a la que aspira. Bien. La tercera, todavía tienes deficiencia en el medio de transportar, es decir, o no has cultivado bien los elementos del lenguaje, o tienes los elementos todavía mal pergeñados, no los tienes bien ensamblados, de manera que en cuanto empieces a moverlos se van a descomponer, no hay una coherencia con el fondo y el trasladarlo a efectos prácticos, pues todavía es pronto, hay que hacer reparos internos. Cuando tenemos estas dos líneas de mutación, tenemos un conflicto importante que nos lo denota el hexagrama complementario total, que es el 38, que dice, mira, con la mente todavía dividida, a lo que puedes aspirar es a pequeñas cosas, conservando tu propia singularidad, pero al mismo tiempo respetando la singularidad de aquellos elementos con los, ya sean elementos materiales o personas con las que tienes que tratar. Y como hay divergencias, pues lo que tienes que hacer es ir trabajando lo posible, a lo posibilista. De manera que esta sería también una posible interpretación para la primera y tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la primera y cuarta línea, ojo, consultante, porque has obtenido una primera línea que te dice, primero raspa todo el fondo residual que portas en tu magín, sea de carácter espiritual, cultural, social, del orden que sea o material, pero hay que rascarlo para que no contamine el nuevo producto que debe querer proyectar con una gran corresponsabilidad, porque puede llegar a ser una gran posesión. Y la cuarta línea, pero además tiene precipitación y exceso de ambición, es decir, mucho correr, mucho querer abarcar y poca capacidad son elementos malos para poderlos conjugar con, con, con una finalidad útil corre el riesgo de ser ofensivo. De manera que el complementario, daos cuenta del complementario de estas dos líneas, es el 26. ¿El 26 qué? El 26 es el arquetipo de la universidad, del mundo. Es decir, todo el tesoro cultural que
atesora, permitirme la redundancia, nuestra civilización, está ahí al alcance de los seres humanos, porque tenemos, pues empezaré por los textos sagrados, desde el Veda hasta el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el propio I Ching, el Corán, es decir, y luego por extensión en los términos, en tecnología, pues tenemos en la matemática, en la física, en la astrofísica, y incluso en el ámbito de la cordelería, es decir, de la arte, de la artesanía. Hay maestros que tienen perfectamente delimitado y que todo esto está atesorado. Este tesoro es el que nos tiene que servir de modelo para que nosotros podamos conciliar, como es la gran universidad, dirigirse a la gran universidad para cambiar nuestra fuerza bruta o ignorante por elementos que compatibilicen, arreglen, podamos asenderear nuestra energía entre esta disonancia de la primera y cuarta línea, con un mal fondo y además con pretensiones excesivas que sobrepasan nuestras capacidades, pues debemos someternos a una reeducación importante, tomando ejemplos universales. Esta es una posible respuesta para la primera y cuarta línea. Cuando son la primera y la quinta las que debemos conjugar, pues con la primera tenemos que, como ya hemos dicho reiteradas veces, rascar los viejos prejuicios, las viejas creencias, lo que teníamos entendido, que muchas veces lo diré en un término muy coloquial, no, porque yo soy así de toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios, eres un soquete o estás equivocado como estás equivocadísimo. Tenemos que conciliar esa línea y supuestamente algo habremos hecho cuando la quinta nos dice que, bueno, estamos haciendo una cocción noble, ¿vale? La quinta línea tiene las argollas para transportar áurea, pero todavía tenemos que perseverar en que los elementos ensamblen, huelan y sepan de la manera adecuada para aquel agasajo que pretendemos hacer. Cuando mutan ambas líneas, el complementario total es el hexagrama número 1, lo creativo. Y lo creativo, pues tiene una exigencia grandísima, como ya sabéis. Lo creativo es una prueba de una piedra de toque donde analizar si nuestro proyecto tiene la mayor elevación posible respecto de del mayor esfuerzo ético, intelectual y moral de que nosotros somos capaces, si vamos a poder darle a ese proyecto la forma que le conviene por naturaleza, es decir, vas a tratar al caballo como caballo y lo vas a tratar cuando potro como potro, cuando en mediana edad y cuando sea viejo, lo vas a tratar también como viejo, tenga tu ánimo como lo tengas, y eso es abierto en el proceso de su evolución. De manera que el complementario nos lleva a ese autoanálisis de principio a fin. Y cuando tenemos que, en otro caso, la combinación es la primera y la sexta, la primera es aquella en la que teníamos que despojarnos de todo residuo convencional que no es apto para entrar en un condimento de gran posesión, que debemos hacer el esfuerzo de limpiarnos, y la sexta aquella en que además el producto nuevo lo elevamos a la categoría de brillante, elegante y darle duración. Daos cuenta de la tesitura. El complementario total es el hexagrama número 34, el poder de lo grande. Y la característica colegible en general del 34
y más específicamente en este caso, o muy específicamente también en este caso, es que un gran poder, antes que acción externa nueva, lo que tiene que velar es que cada acción que vaya a acometer se corresponda con un camino que no sea inadecuado al orden sagrado, al orden mundanal y al orden divino. Cuando eres demasiado grande, demasiado fuerte, hay que ser especialmente cuidadoso de no romper los arriates saliendo como una mala bestia. Bien. Hexagrama 34 como complementario de la primera y sexta. Cuando damos un salto, pasamos de la primera línea a la segunda, pues estamos con buenos elementos. Aquí ya no estamos con la primera como rascar, ¿no? No estamos como rascar los prejuicios que arrastramos de nuestra vida familiar, cultural, de amistad o del orden que sea anterior. Esto ya está superado. Estamos en la segunda y los elementos que llevamos en nuestro magín son excelentes, incluso envidiables. Pero, ojo, también subrayo este aspecto porque es importante. Aun cuando haya crítica de mala uva o por ignorancia, no debemos poner en tela de juicio aquellos elementos que portamos. Pero, sin embargo, sí debemos ser perseverantes en la adecuación al contexto cultural en el que pretendemos movernos o en el que ya estamos moviéndonos. Y que, aunque llevemos muy buen currículum, estamos en una zona extranjera. Y tenemos que comportarnos conforme a la exigencia de los fueros del lugar por donde transitamos. De esta base partimos ahora como línea segunda. En esta primera consulta que hemos tenido, que la debemos conjugar con la tercera, en la que además nuestro vehículo, nuestros elementos de portar, de presentar la obra, son inadecuados, están rotos, el coche está roto, la manera en que lo presentamos está en tenguerengue, es decir, cuando le metamos un movimiento se va a caer y aunque el fondo sea excelente, no va a servir para nadie porque no va a llegar. ¿Ves? Tenemos que conciliar el elemento de extranjería con que nuestro medio de transporte está escasifollado, permitidme el palabrejo, ¿no? Y tambaleante y no es útil, aun cuando el fondo es bueno. Bien, cuando tenemos que conjugar las dos líneas, el complementario total es el hexagrama número 35. Cuya virtud fundamental para esta línea es el autoesclarecimiento y característica que debemos asumir de sus componentes, que es el interior, es la capacidad abierta de ser receptivo y la capacidad superior de poder iluminar sobre lo bajo, lo medio y lo alto. Abrirnos receptivamente a una mayor proyección de la claridad, ya sea propia o que nos llegue del exterior. Esto para la segunda y tercera línea de mutación. Cuando las que tenemos que conjugar son la segunda y cuarta, pues junto a que sí tenemos alimentos, es decir, oye, llevas buenas provisiones para preparar un excelente condimento a aquellas personas nobles a las que quieres agasajar o en cuyo contexto quieres tú participar. Bien, vale, pero eres extranjero. En principio, eres extranjero y debes ser comedido conforme al fuero en que te mueves. Y luego la cuarta línea nos dice que aparte de ser extranjero, a lo mejor no es posibilidad, es real. Eres pretencioso
y precipitado. Eres demasiado inquieto y demasiado pretencioso para aquello que pretende gobernar o servir, y que en lugar de servir puedes malograr desvirtuándolo a los ojos de aquellas personas con las que te vas a tratar, negociar o congratular o agasajar, y tú mismo te vas a llegar a humillar. El complementario que producen estas dos líneas es el hexagrama número 52. Y la cualidad o las cualidades a extraer para aplicar el consultante que ha obtenido estas dos líneas concretamente es: no vayas en tus pretensiones más más allá del día de hoy, ni para el pasado ni para el futuro. ¿Pero esto qué implica? Esto implica una atención presente, consciente en el momento en que estás, aquietando los apegos, aquietándolo, como dejando el vino sedimentar que se vaya al pozo al fondo, como el gran meditador que representa el 52. Aquieta tus bajos apegos y no vayas más allá del momento actual en que estás trabajando con esta combinación de elementos. Esto para conjugar la segunda y cuarta línea. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la segunda con la quinta, es decir, nuestro bagaje, nuestra cesta de la compra lleva excelente alimento, pero todavía en crudo, envidiable, es decir, ojo, lo digo porque también en términos prácticos pueden ser objeto de crítica, y siempre que tú te comportes como adecuadamente, no tires tú los elementos que llevas. No, no porque sea extranjero y algún desaprensivo te diga que lo tuyo no vale nada, vayas a entender que no vale nada, no. Pero sin embargo, sí que debes adecuarte al terreno de extranjería por el que pasa. Entendamos esa definición entre ambos elementos, entre el desánimo, el tirar lo que tiene y la propia estimación de aquello que lleva, pero sin embargo la capacidad de adecuación al terreno circunstancial. Esa es la segunda línea. Y la quinta es: llevas el condimento que además tiene áureas, las argollas para transportarlo son de oro. Que en realidad lo que quiere decir es que la cocción está en un momento óptimo. Aquel condimento que estás elaborando es perfecto, es noble. Pero, ojo, todavía debes perseverar para que los elementos estén en su medida justa de cocción, de sal, de especia, de calor, de tiempo, etcétera, etcétera. Que no se te cuele ninguna debilidad. No, no permita que se te cuele ninguna debilidad, sino atente a la resolución de la receta en todos sus términos adecuados. El complementario para estas dos líneas de mutación es el 33. Que estés pendiente de retirarte de lo vulgar, nada más que empiece a despuntar. El noble tiene la capacidad de no tener que retirar, ¿qué te digo yo? Ya que estamos hablando de cocción, no que tenga que sacar de la cocción elementos que ya se han estropeado. No, sino que al primer atisbo de que pueda haber algo que está funcionando mal, se retira de lo vulgar a los elementos superiores. El complementario, el 33, saber retirarse de los elementos de vulgaridad en cuanto atisben, empiecen a apuntar, siquiera sea mentalmente. Bien, eso para la segunda y quinta. Cuando tenemos que conjugar la segunda y sexta, pues volvemos a tener que efectivamente llevamos buenos alimentos, pero que todavía estamos en una fase de extranjería, todavía no nos hemos adecuado ni nosotros al entorno, ni el entorno a aceptarnos a nosotros, que además nos miran con cierta displicencia.
no hay ninguna, nunca, en el texto tradicional traducido por Virgen, los conceptos no son arbitrarios ni tienen una mera capacidad retórica. Pero cuando habla de envidia, es decir, es que seguramente en algún momento te van a manifestar la envidia de manera que resulte degradante para ti, ¿no? Pero tú no. Soy extranjero y respeto los fueros, pero lo que yo sé que es bueno, es bueno. Entonces tenemos esa línea base. Y la sexta, que viene a confirmarte que efectivamente no solo es bueno, sino que va a ser exquisito, aquello del chapó que hablaba antes al principio, respecto de la sexta línea, que lo que tienes que hacer es a ese condimento elegante darle duración en el tiempo. El complementario de ambas líneas de mutación, el hexagrama 62. ¿A dónde nos lleva el hexagrama 62 en esta respuesta concreta que debemos conjugar con las dos líneas? Pues a estar en lo inmediatamente pequeño y concreto. Pequeño, inmediato y concreto, sin pretensiones ambiciosas, porque la mera pretensión de ambición ya es rebeldía en este contexto. Lo que tiene verdadera importancia es el ajuste de los elementos pequeños y concretos en este condimento que hemos preparado, con la segunda y sexta línea. Volvemos a dar el salto, subimos un escalón sin salto, cruzamos la pierna, subimos a la tercera línea como base, aquella que nos dice, portas un exquisito fondo, el fondo de tu proyección, de tu trabajo, de tu pretensión acerca de lo que me consulta. Es excelente, pero el medio de transportar, el medio de poner en efecto, por lo pronto está alterado y hay que reparar en él. Y para repararlo, debes tener en cuenta el no precipitarte. La tercera línea lleva a 64. Sí, el zorro está viendo las gallinas en la otra ribera, pero no se precipita, porque se podría hundir en el hielo resquebrajadizo. Y él es especialmente cauto. Y puesto que es un exquisito manjar lo que llevas de fondo, es lo que es exigible a ti en principio. Bien, pues de aquí partimos. Si a este le unimos la cuarta línea adolece de deficiencia, tiene exceso de ambición, quiere abarcar más de lo que puede y además lo quiere hacer muy pronto, es muy rápido. Lo digo porque muchas veces este subrayado va mucho por el ámbito de nuestra meridionalidad, ¿no? De el carácter explosivo y calórico y la ambición de hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Te vas acordando? Bueno, no viene el caso. No te metas en prisa, no ambiciones. Además tienes la advertencia que nunca es vana de I Ching, siempre tiene un fondo, siempre es verdad, es decir, que esa proclividad en ti está y el riesgo de tirar el producto y malograrlo es real, de manera que no seas ambicioso ni quieras correr demasiado y acabes estampándole la olla al monseñor que ha venido a cenar a tu casa y se la echa por encima. Bien, cuidado. Tercera y cuarta. Hexagrama número 4. La necedad juvenil. ¿Qué aspecto de la necedad juvenil que está representada por el nacimiento de un arroyo en la falda de una montaña? La montaña es el medio en el que sale el agua y el agua es la que tiene que abrirse camino, como el consultante, en el medio circunstancial en el que está. Y para llegar a donde deba llegar, tiene que ir acumulando paso a paso
por lo poco los vericuetos que el sistema de la ley de gravedad y los obstáculos que acumula la montaña le van poniendo delante. De manera que es poco a poco discurriendo con adaptación en el entorno circunstancial en el que está. Esto para la tercera y cuarta. Con el hexagrama 4 como complementario. Cuando las que hay que conjugar son la tercera y la quinta, es decir, aquella que tenemos un buen producto, pero que tenemos el medio de transporte averiado o nuestra forma de proyectarlo o de proveerlo es deficiente y tenemos que reparar en ella antes de hundir la cola en el agua, como el joven zorro por precipitación, pues la quinta línea dice, estate atento a la buena preparación de la cocción, que no se te cuele por dejación o por autocomplacencia, no se te cuele ninguna debilidad hasta que el producto acabe siendo excelente. El complementario es el 6, el complementario total, el conflicto. Hay un conflicto de tendencias que son naturales y que no debemos llevar a extremos. O bien tenemos que recurrir a una autoridad imparcial para que dictamine, o dejar el conflicto a la mitad, es decir, dejar las vanas pretensiones subjetivas excesivamente exacerbadas, dejarlas a mitad de camino, porque hay razones para no extremarlas y no, con ello dejar el conflicto sin llegar a sus causas negativas finales. Esto para la tercera y quinta línea. Cuando las que tenemos que conjugar son la tercera y la sexta, pues volvemos a tener que los medios, hay que reparar en que el medio, es cierto, tengo un producto excelente, pero el coche no está bien, o mi lenguaje no es el correcto, o mis maneras son inadecuadas. Hay un fondo que todavía hay que despejar y que debo despejar con mucha cautela y con una vista a largo plazo. Bien, porque el producto puede llegar a ser un producto brillante, elegante, bien terminado y al que debo darle durabilidad. Bien, pues cuando tengo estas dos líneas en conjunción, el complementario total es el hexagrama número 40, que es el arquetipo de la liberación, el de dejar los problemas atrás. Es decir, y tiene unas características muy importantes para que el consultante que ha obtenido estas líneas las tenga en cuenta, que es cierta capacidad de generosidad para no exigirse más allá de la perfección, hasta el último puntillo, tanto de sí mismo como de exigencia para los demás. No exijas hasta el último extremo. Si tienes el principal cubierto, date generosamente por cubierto con el principal. Y no vuelvas a rumiar dándole vuelta una y otra vez al asunto si lo habrías podido hacer mejor o si lo ha hecho peor por esta o aquella otra causa, sino porque lo que hace falta es tomar una determinación para dejar el peligro detrás y vuelvas a coger el ritmo de la vida habitual. Bien, esto es lo que nos propone el hexagrama complementario 40, que es la liberación. Y ahora volvemos otra vez a la línea cuarta. Perdón, damos un saltito a la cuarta. Para conjugarla al mismo tiempo que la quinta. La cuarta, ya sabéis. Ojo, consultante. En la cuarta línea hay un exceso de ambición para las capacidades de que dispones. Hablo en primera persona al consultante.
demasiada ambición para las capacidades de que dispones actualmente, por lo menos, y un exceso de precipitación, quizás exceso de ambición, vanidad, arrogancia, etcétera, etcétera, que te pueden llevar a malograr lo que podría ser y debiera ser un buen producto. Entonces, atente a este dictamen indicativo de las posibles fallas que puedes cometer para, si es conforme a un estudio de prevención, tenerlas en cuenta a priori antes que a posteriori, que ya no tendría remedio porque habrías malogrado la obra por precipitación o por ambición o por ambos elementos a la vez. Ojo a esto. La quinta es que el condimento puede ser noble, un condimento noble, pero necesita que estés ojo avizor sobre la cocción perseverantemente, no para servirla ya, porque todavía no la puedes servir. Tienes que estar pendiente de que sus elementos de condimentación sean los adecuados y el tiempo y tu atención la pertinente para evitar la precipitación, el malograrla y que la obra llegue a consumarse adecuadamente. El complementario de ambas líneas es el 57. Las características precisas del 57 para conjugarla con estas necesidades de las dos líneas es situar la mente, situar el proyecto con una elevación, con la máxima elevación posible. Y tener en cuenta que solo podrás ir trabajándolo con perseverancia, acopiando todos los pequeños detalles para que la obra finalmente se culmine sin defecto, pero implican un objetivo elevado, tiempo en el que perseverar, acopiando sin distracción de elementos para ese proyecto y finalmente pues puedas llevarlo gentilmente a buen final. Eso para la cuarta y quinta. Cuando debemos conjugar la cuarta y la sexta, pues volvemos a tener que llamar la atención al consultante acerca de su exceso de ambición en relación con sus cualidades potenciales y reales, y también respecto de su exceso de premura en querer obtener, lo hago, yo soy muy bueno, yo lo hago antes, yo puedo con 7 bandejas, yo lo llevo el primero, yo lo hago mejor que nadie, más brillante que nadie, y lejos de todo eso, lo que hace es que tiras el producto. Bien, esa es la primera atención que debe tener quien ha obtenido la cuarta y la sexta. Máxime cuando la sexta prevé que puede acabar la obra de una manera brillante. Puede acabarlo brillante. Y a esa brillante le puede dar duración por medio de la perseverancia. Pero ojo, debe tener en cuenta las primeras amonestaciones respecto de su carácter y respecto de sus capacidades. Y el complementario total, que es el 46, nos pone una clave muy importante. El 46 es empujar hacia arriba, pero tiene una característica que siempre me encargo de subrayar, que mientras que hay un dictamen de es propicio ver al gran hombre, que es como un leitmotiv que recorre toda la circunstancia y línea de los hexagramas, aquí hay una diferencia en la que dice, no solo es propicio, sino que es preciso tener un modelo que nos sirva de guía para aquello que pretende. Con esto hemos concluido la cuarta y la sexta. Las hemos conjugado. Y por último, la quinta y la sexta, perdón. Y por último, tenemos la quinta, no, la cuarta y sexta.
cuarta y sexta. Y ahora vamos a la quinta, que la quinta sí la vamos a combinar con la sexta. La quinta es aquella en que tenemos el producto en plena elaboración y aquello ya, el que entra en la casa, uy, qué bien huele, ¿cómo que está haciendo? La comida huele al entrar en la puerta. Bueno, lo mismo hay, me meto en un ámbito rústico. A lo mejor en un ámbito más sofisticado, las personas no les gusta que cuando abran la puerta huela la comida. Pero retrotraigámonos a un ámbito más humilde y rústico. Abres la puerta y huele el potaje de tu mamá, de tu abuela o tuyo, o de que está haciendo quien sea en la cocina. Huele. La quinta línea está el potaje en ebullición. Pero ojo, todavía hay algo, algunos elementos están duros. La habichuela, sí, creo que son más duras que las patatas. Patatas se cuecen antes. De manera que todavía, y puede que le falte un poquito de sal, o puede que le falte un poquito de azafrán, o puede que le falte un poquito de aquello que sea, ¿no? Es decir, la cocción está óptima, las argollas son de oro, nobleza y áureo, valor, pero todavía hay que estar pendiente de que no se nos cuele ninguna debilidad. No vaya a ser que me llamen por teléfono, me atiendo el teléfono y se me acaba el olor de primero, que era encantador, ahora huele a pegado. Se ha pegado porque estoy hablando con mi amigo y he perdido el norte. Ojo, que no se te cuele ninguna debilidad, o que no he estado lo suficientemente atento y me he pasado en la sal o me he pasado en las especias. Esto es la quinta línea. Y la sexta línea, pues que remarca mi sentido de atención, porque la sexta línea dice, ojo, que esto, si estás atento y no pierdes puntada y no permites la distracción y te conformas conforme al canon del guiso en cuestión, va a ser brillante y debieras darle duración en el tiempo. Es decir, que va a propagar tu fama de, pues fulanito hace el potaje de garbanzo como nadie. Y mira que no le echa esto o aquello, que lo hace de aquella manera. Bien, estos dos elementos. Pero el complementario, ¿cuál es? El 28, sobrecarga. ¿Pero qué sentido tiene aquí la sobrecarga? Pues la sobrecarga aquí lo que valora es el que está en la sobrecarga debe tener una atención totalmente extremada, y lo digo con doble sentido, porque debe cuidar los extremos, que no esté ni demasiado blando ni demasiado duro. Aquí el guiso sería de origen italiano y tendríamos aquella expresión de que la cosa esté al dente, que no falle ni por lo bajo ni por lo alto, en su debida cocción. El 28, sobrecarga, atención para la redistribución adecuada de los elementos y que no colapse nuestro buen caldero. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. Como siempre, gracias por vuestra atención.